las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. Como lo anunció el presidente Correa, el movimiento Alianza País formalizó su propuesta. Presentó en Guayaquil un proyecto de acuerdo para impulsar la reelección indefinida. Y es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien debe firmarlo conjuntamente según el planteamiento. Teresa. Alfonso y amigos, buenas noches. El acuerdo lo trajo el secretario general del movimiento gobiernista, Galo Mora. Nebot solo se refirió al asunto con una rima, como vamos a escuchar. Paul Martillo con la información. Lo estamos haciendo de manera oficial. Este es el documento que fue expuesto públicamente por el gobierno. En él se propone suscribir con el alcalde Jaime Nebot un acuerdo para realizar todas las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. El secretario Galo Mora dio lectura al escrito. De tal manera que el pueblo ecuatoriano no tenga restricción alguna para decidir sobre quiénes serán sus gobernantes. En la rueda de prensa estuvieron presentes, además del secretario de la organización, la gobernadora, asambleístas y la directiva del oficialismo en Guayas. Proponer, como siempre, algo que esta vez coincidimos, que sea el pueblo el que decida soberanamente. El jefe de Estado había anunciado que vendría al puerto principal para entregar personalmente el documento, pero nunca llegó. Y tan solo minutos después de este ofrecimiento público, a pocos pasos, es decir, en el municipio de Guayaquil, el alcalde de la ciudad le tenía preparada una respuesta al presidente de la República. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. A gritos pide mi relevo, pero en balde, porque Guayaquil quiere a su alcalde. Aquí no hay ley del embudo, porque este pueblo no es... Muchas gracias, señor. Durante la presentación de un nuevo proyecto de obra pública en el puerto principal, Nebot no dejó claro si firmará o rechazará el acuerdo. En lo serio, yo soy un hombre ocupado. Me dedico a trabajar, a servir a mis conciudadanos. No soy vago de oficio. La discusión sobre la reelección indefinida va subiendo de tono a 6 meses de las elecciones seccionales. La Academia Ecuatoriana de la Lengua hizo el análisis del significado de la frase linchamiento mediático que consta en la Ley de Comunicación y concluyó que se trata de una metáfora, es decir, una figura literaria que no expresa el concepto de un hecho real, sino una comparación. Los expertos académicos consideran que no debería ser usada en el lenguaje jurídico. Patricio Díaz conversó con 2 de los miembros de esta academia. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 14 de junio la Ley de Comunicación, incluyendo ahí la figura del linchamiento mediático. Pero el uso de estos términos, ¿es el correcto en un texto legal? Según la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, no es recomendable que se los utilice en una norma. Hernán Rodríguez Castelo, miembro de esta comisión, hace referencia al significado de la palabra linchar, es decir, ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Así, linchamiento tendría directa relación con matar. No tiene nada que ver lo que significa históricamente con un periodista, un grupo de periodistas que están siguiendo un caso de investigación de un acto de corrupción, por ejemplo, ¿no? La Ley de Comunicación señala respecto del linchamiento mediático que queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Ante esto, dice Rodríguez Castelo, lo que se puede asumir es que se trata de una metáfora. La metáfora tiene que ver casi con la comparación, ¿no? Es como si fuera un asesinato, como si fuera un linchamiento, ¿no? Al ser una figura literaria, poética, según Susana Cordero, directora de la Academia, no se sugiere usarla en lenguaje jurídico como en este caso. Esto que en poesía es tan hermoso, en la legislación puede perdernos, puesto que la ley tiene que buscar ante todo la más genuina claridad.
En la comisión que hizo este análisis, además de Rodríguez Castelo, están personajes como el expresidente Rodrigo Borja, el jurista Fabián Corral y el periodista y catedrático Simón Espinosa. La directora de la academia dice que este fue un trabajo estrictamente lingüístico. Cuando nosotros respondemos a estas preguntas, no estamos haciendo política, no estamos politizando a la academia. Este miércoles en la Asamblea Nacional, la legisladora de gobierno María Augusta Calle presentará una propuesta para tipificar el linchamiento mediático dentro del Código Integral Penal, que se debate en la función legislativa. La palabra linchamiento viene del apellido del coronel Lynch, un oficial del ejército de Estados Unidos que en el siglo XIX solía mandar a matar sin proceso legal de por medio. Entonces, cuando hablamos de linchamiento mediático, estamos haciendo una comparación o una metáfora, como se define en literatura y como hemos escuchado a los académicos. Pero las normas legales tienen que ser claras y directas y no apoyarse en comparaciones. Esto del linchamiento mediático, entonces, pues no es solo absurdo y atentatorio desde el punto de vista periodístico, sino una expresión idiomática inutilizable en una norma legal. Es bueno que los señores legisladores entiendan y razonen el asunto ahora, cuando se pretende poner en el nuevo Código Penal esta misma figura literaria. El Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia negó la acción de protección presentada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio en Medios, Fundamedios, en contra del Decreto Ejecutivo 16 que establece el reglamento para el funcionamiento de organizaciones sociales y ciudadanas en el país. Según el gobierno, lo único que se busca con la normativa es tener un solo registro de las organizaciones inscritas en diferentes ministerios. Pero Fundamedios interpreta que lo que se pretende es limitar el derecho de organizarse de las personas libremente y sin intervención del Estado. Fander Falconi, secretario de Planificación y Desarrollo Semplades, presentó la renuncia a su cargo alegando motivos personales. Falconi hizo pública su decisión en Twitter, donde además difundió su carta de dimisión. Allí agradece al presidente Correa y asegura que seguirá formando parte del movimiento Alianza País. Falconi estuvo al frente de las Semplades entre los años 2007 y 2008. Después fue canciller hasta el 2010, pero renunció. Volvió nuevamente al gobierno en el 2011 a las Semplades hasta la presente fecha. Pavel Muñoz, subsecretario de las Semplades, lo reemplazará. Quito será la ciudad del país con más concejales, un total de 21 luego de las elecciones de febrero próximo. Guayaquil contará con 15, así lo estableció el Consejo Nacional Electoral en razón del nuevo esquema de circunscripciones. El Consejo anunció que para las elecciones seccionales del próximo año, los habitantes de 13 ciudades del país votarán por circunscripciones. Juan Carlos Aizprúa nos amplía. Para elegir a las nuevas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, el Consejo Nacional Electoral resolvió este lunes dividir por circunscripciones 13 ciudades de Ecuador: Cuenca, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Milagro, Loja, Quevedo, Puerto Viejo, Manta, Quito y Santo Domingo. El presidente del máximo organismo electoral, Domingo Paredes, explica la razón de fragmentar el territorio. Es una técnica procedimental universal para los sistemas electorales con el fin de acercar mucho más a los representantes, mucho más a las nuevas autoridades, acercarle a sus electores. Señaló que 12 de las 13 ciudades serán divididas en 2 circunscripciones, pues Quito tendrá 3. Paredes informa por qué. Quito tiene un tratamiento preferencial que no lo tiene Guayaquil por no ser distrito metropolitano. Y en este caso, Quito debe de nombrar 21 concejales. Ojalá que las nuevas estructuras administrativas que después de las elecciones del próximo año, Guayaquil se convierta, porque tiene todas las características de un distrito metropolitano. Por no serlo, le corresponde 15 concejales. Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, afirma que en las próximas elecciones, 600.000 electores de la provincia de La Suay votarán de manera electrónica.
se va a generar un comprobante con las opciones o los candidatos que ha elegido el ciudadano. Y con este impreso lo va a depositar en las urnas. Al final de la jornada vamos a comparar lo que está registrado digitalmente en la máquina versus el físico. En las elecciones que se desarrollarán en febrero del próximo año, los ecuatorianos elegirán a cerca de 800 autoridades seccionales. Gracias por acompañarnos. En sus pantallas, la avenida Pedro Menéndez Gilbert en el noreste de Guayaquil. Se puede apreciar la entrada a los túneles del Cerro Santana y el tráfico vehicular que a esta hora soporta esa importante arteria vial. Seguimos informando. La posible creación de servicios policiales especializados, contemplado en el Código de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ese es el nombre, es un tema que divide al oficialismo en la Asamblea. La oposición es más radical, se dicen alarmados por el proyecto denominado Código de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La Asamblea Nacional debería aprobar o reformar o rechazar este proyecto hasta fines de este mes. Informa Félix Narváez. Mientras la policía se organiza para cuidar a los asambleístas, estos polemizan sobre los posibles cambios al actual esquema uniformado. El exgeneral de división, ahora asambleísta opositor René Yandún, rechaza la introducción de nuevas instancias policiales de investigación y vigilancia. Llegaría a un sistema de politización de la justicia. ¿Por qué? Es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque hay justamente esta interferencia. Se refiere al Código de Seguridad Ciudadana que tramita la Asamblea. Es un proyecto oficial de 3 libros que no solo cambiaría la jerarquización policial, crearía los servicios civil de investigación de la infracción y el de protección a funcionarios públicos de alto nivel. El legislador gobiernista Virgilio Hernández defiende las reformas, pero le preocupa el futuro papel de la Fiscalía. No puede ser el Ministerio del Interior, en este caso, quien organice, quien dirija, porque esa es una labor que le compete a la Fiscalía. Aparta el proyecto de intenciones políticas, pero su colega opositor Amae Montaño advierte al contrario. Apela al artículo 163 de la Constitución, donde dispone que la misión de la policía es atender la seguridad ciudadana, el orden público y proteger los derechos y la seguridad de las personas. A su criterio, la reforma también convierte a los militares en soporte policial, lo cual sería inconstitucional. Pues va a depender del Ministerio del Interior y tendrá como máxima autoridad el presidente de la República, quien determinará los objetivos de la investigación. La vicepresidenta del Legislativo, Marcela Aguiñaga, tampoco acepta cuestionamientos y no ve extraño la creación de una nueva policía especial. Se ha dicho una guardia pretoriana para custodiar a gente especial. Bueno, eso es lo que siempre se dice por parte de los sectores que se oponen a todo. El informe final del proyecto está en camino. Con la construcción de 8 centrales hidroeléctricas, Ecuador aspira a contar con energía más barata y menos contaminante en apenas 3 años. Hoy la mayoría de plantas funcionando en el país son térmicas y se espera que para el 2016 la mayoría de energía producida sea proveniente de centrales hidroeléctricas. Este es el cambio de la matriz energética que María Cecilia Largacha nos va a explicar. Para la gran mayoría basta con que la energía esté disponible, no importa de dónde venga ni cómo se produzca. Para el país, sin embargo, el producirla de forma eficiente es primordial. Ahora mismo en Ecuador está en marcha la construcción de 8 proyectos emblemáticos de centrales hidroeléctricas, es decir, centrales cuyas turbinas son movidas por la fuerza del agua. Una energía barata, aproximadamente 4 centavos el kilovatio hora de la generación hidráulica. Él, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral, dice que esos 8 proyectos cambiarán para bien el mapa energético en el país. Nos construimos un exportador de energía. Tendremos un excedente importante en energía. Las cifras apuntan a que Ecuador pasará de generar 3.700 megavatios a 6.700 en el 2016, casi el doble. Estas grandes centrales hidroeléctricas están ubicadas en diferentes lugares del país, desde el proyecto Toachi Pilatón, que está entre Quito y Santo Domingo, hasta Cocacodo Sinclair, en el Napo, pasando por otros en Cuenca, Zamora, Cotacachi y El Oro. Épocas lluviosas. Este catedrático asegura que las ubicaciones de los proyectos también significarán una mejora en el mapa energético. Las centrales hidroeléctricas estaban en la vertiente oriental de nuestra cordillera, lo que significaba que en determinado tiempo existían situaciones de sequía
que impedían la producción de electricidad. Ahora la estamos repartiendo con estas nuevas hidroeléctricas, con lo cual aseguramos una producción más continua durante todo el año, digamos. Hoy el porcentaje de la energía producida en centrales hidroeléctricas es casi igual al que se genera en las centrales térmicas, es decir, las que funcionan con combustibles como el petróleo o el gas. 45% hidráulica, 45% técnica aproximadamente. Y se supone que si todo sigue en cronograma para el 2016, casi toda la energía del país, el 93% será producida a través de centrales hidroeléctricas. Gracias por brindarnos su sintonía. Salimos hoy de Quito y llegamos al barrio El Tingo de la parroquia Alangasí, al suroriente de la capital. La iglesia, el balneario y los hornados tradicionales son los atractivos de este pintoresco sector. Seguimos con más información. $12 muertos y 62 heridos es el saldo de una explosión registrada en un edificio de la ciudad argentina de Rosario. Se estima que el estallido de una caldera provocó la detonación. Aún hay atrapados entre los escombros, por lo que no se descarta que el número de fallecidos se eleve. En este edificio residencial de 10 pisos en la ciudad de Rosario, hubo una explosión durante la mañana que provocó, además, una onda expansiva. Los investigadores analizan si el origen de la detonación fue el estallido de una caldera del inmueble o un escape de gas, tal y como apuntan algunos vecinos. Por ello, el servicio de gas fue cortado en la zona para evitar nuevas explosiones. El edificio estaba en llama con la explosión. Sí. ¿De los costados? Sí. Está todo abierto, la onda expansiva voló todo. Voló todo. ¿En la planta baja? No, de ese edificio no solamente, el edificio de atrás, las casas de costado, todo. Los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente para extinguir el incendio en la planta baja y el primer piso del edificio. Y los bomberos buscan a desaparecidos. El trabajo se centra en el subsuelo, ya que hay heridos entre los escombros, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente. ¿Mi hermana vive acá, en el edificio que explotó? Sí. El inmueble continúa en peligro de derrumbe y desde otras infraestructuras que resultaron afectadas se observaba a personas gritando desde las ventanas. En el lugar se veían escenas de desesperación y los vecinos volvían al lugar para saber qué había sucedido con sus familiares. 17 ambulancias llegaron a la zona céntrica de Rosario para trasladar a los más de 60 heridos a los hospitales cercanos. El gobierno argentino dispuso un grupo especial de la policía para colaborar con las labores de rescate en el edificio. La presidenta argentina Cristina Fernández hizo hoy una férrea defensa de la necesidad de reformar la integración del Consejo de Seguridad de la ONU y de sus facultades frente al mundo, mientras el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño cuestionó que Estados Unidos, en nombre de su seguridad, no respete los límites que impone la soberanía de otras naciones. El debate de hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sirvió para que los participantes traten diversos aspectos relativos a las relaciones continentales y mundiales. El llamado derecho a veto, que tienen solo 5 países, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, es para la presidenta Cristina Fernández uno de los temas que en el futuro pueden ser sometidos a revisión. Cuando en la gestión de conflictos aparece el derecho de veto, la solución se torna mucho más difícil y por momentos imposible. Cuando, por ejemplo, un solo país se opone a una solución que tiene consenso entre los demás. La presidenta Fernández insistió también sobre su reclamo al Reino Unido por la soberanía de Islas Malvinas, mientras el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño reconoció la necesidad de Estados Unidos de atender las demandas relacionadas con su seguridad nacional, pero que deberían encontrar, dijo, acomodo de manera que no afecten los derechos de las personas ni la soberanía de otras naciones. Sin embargo, estamos ahora mismo ante la evidencia de que el límite, cualquier límite que pudiera existir, se ha esfumado. La seguridad nacional de los Estados Unidos ha sido elevada por encima de todos los valores morales universales. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló de la necesidad que tienen los países miembros de aprender de las experiencias de su colaboración pasada para lograr alianzas innovadoras y más fuertes en el futuro.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos se registró en la alcaldía de Ross, en el estado norteamericano de Pensilvania. Un hombre entró en el edificio y comenzó a disparar indiscriminadamente. 3 personas murieron y el atacante resultó herido con un disparo de su propia arma. Se desconocen por el momento los motivos que llevaron al hombre a consumar este ataque. Revisemos otras noticias del ámbito internacional en el siguiente resumen. Las autoridades yemeníes garantizaron la seguridad de las delegaciones diplomáticas tras la alerta mundial de Estados Unidos por posibles atentados terroristas contra su embajada y otras oficinas diplomáticas. Washington pidió a sus ciudadanos que abandonen Yemen inmediatamente debido a la grave amenaza terrorista en ese país. Para el gobierno yemení, estas medidas socavan también la cooperación excepcional entre Yemen y la comunidad internacional contra el terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por primera vez cargos penales contra el líder de una milicia libia que las autoridades creen estuvo involucrada en el ataque al consulado estadounidense en Benghazi el pasado 11 de septiembre, donde murió el embajador Chris Stevens, aunque el hombre identificado como Ahmed Abu Khatallah sigue sin ser localizado desde entonces. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, fue sometido a una operación al corazón para desbloquearle una arteria. La intervención se realizó en el Hospital Presbiteriano de Dallas, donde ahora el expresidente de 67 años se recupera. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo estar decidido a resolver los roces con las potencias occidentales sobre el programa nuclear iraní y entrar a negociaciones serias sin perder el tiempo. El líder iraní advirtió que solo se podrá llegar a una solución a través de conversaciones y no de amenazas, refiriéndose a las naciones que han pedido sanciones por el desarrollo de sus capacidades nucleares. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol se establecieron sanciones luego de cumplirse la 6ª fecha. Por eso nos ponemos en contacto con Juan José Barcia. Juan José, muy buenas noches. Francisco, amigos televidentes, buenas noches. En efecto, hoy la Comisión Disciplinaria de Ecuafútbol procedió a sancionar a 2 jugadores de Barcelona. El caso de Frickson Erazo, 3 partidos por ser reincidente en conducta violenta, y Máximo Banguera, 2 partidos por la misma causa, como es conducta violenta. Emelec, de su parte, no va a presentar ningún video extra para solicitar una sanción más severa. Por otro lado, también informamos que tanto Emelec y Barcelona fueron sancionados económicamente, puesto que sus técnicos, Gustavo Quinteros y Gustavo Costas, no asistieron a la conferencia de prensa de después del Clásico del Astillero. De su parte, Liga de Quito también ya presentó su recurso de apelación por la sanción impuesta hace una semana al técnico Edgardo Bauza por un mes de sanción. En instantes será tratado el tema y también estamos por indagar y dar a conocer el motivo por el cual el jugador ecuatoriano Antonio Valencia no fue citado a esta convocatoria para el partido ante España en fecha FIFA el próximo día miércoles 14 de agosto. Es todo cuanto podemos informar, Francisco y televidentes, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Usted con más información en estudios principales. Buenas noches. Buenas noches, gracias Juan José. Y esta tarde el volante de Emelec, Pedro Quiñones, aceptó las disculpas ofrecidas por el golero de Barcelona, Máximo Banguera, tras el incidente ocurrido después del Clásico del Astillero. Estas son las expresiones del seleccionado ecuatoriano. El errar es de humanos y por ahí el disculpar es de grandes. Y pues bueno, yo creo que la vida sigue. Quizás de pronto en su momento no estuvo bien, porque por ahí de pronto nosotros somos ejemplo para los niños y pues en su momento todos hemos fallado, ¿no? En ocasiones por ahí se cometen errores, pero bueno, lo más importante es que Máximo ya pidió sus disculpas públicamente. Hoy fue convocada la selección de Ecuador, que enfrentará la próxima semana a España en partido amistoso en el estadio de Barcelona. José Vicente Ponce nos informa quiénes fueron los elegidos. A 8 días del esperado partido amistoso entre las selecciones de Ecuador y España, el cuerpo técnico comandado por Reinaldo Rueda escogió a 22 jugadores. Entre ellos no figura Luis Antonio Valencia, del Manchester United, mientras que se dan los retornos de Edson Méndez, Michael Arroyo y Narciso Mina. Y la sorpresa fue el llamado al joven zaguero de Liga de Quito, Gabriel Corozo. Los goleros son Máximo Banguera, Alexander Domínguez, Adrián Bone. Defensas, Juan Carlos Paredes, Gabriel Corozo, Gabriel Achillier, Frickson Erazo, Jorge Guagua, Walter Ayoví y Oscar Bagüí.
Los volantes, Cristian Novoa, Pedro Quiñones, Segundo Castillo, Edison Méndez, Luis Fernando Saritama, Michael Arroyo, Jefferson Montero y Joao Rojas. Los delanteros, Felipe Caicedo, Marlon de Jesús, Renato Ibarra y Narciso Mina. Desde este viernes al mediodía se concentrarán en Guayaquil los jugadores que están suspendidos en la fecha 7 del campeonato ecuatoriano y durante el fin de semana los que lleguen del extranjero. Y las dos sorpresas de la convocatoria de Rueda son el llamado por primera vez del juvenil Gabriel Corozo y el regreso de Edison Méndez. Miriam Zambrano comparte sus impresiones. Asegura que no pudo contener las lágrimas cuando le avisaron que por primera vez en su vida integrará las filas de la tricolor. Es una gran responsabilidad lo que es estar en la selección. Le doy bastante gracias a Dios primeramente por la oportunidad que se está dando. Y ahora que Gabriel Corozo a sus 18 años consiguió la máxima aspiración de un futbolista, no descansará hasta ganarse la titularidad. Hice preparando, sumar minutos en la cancha con el equipo. El retorno de Edison Méndez fue otra de las novedades del llamado de Reinaldo Rueda para el denominado partido del siglo contra la campeona del mundo, España. Como bien saben, a nivel de selección no hay partidos amistosos, nos va a servir de mucho. Aparte de jugar con una selección de ese nivel nos da mucho jerarquía y creo que Ecuador tiene que aprovechar al máximo jugar con ese tipo de rivales. Méndez vuelve al equipo de todos tras más de un año de ausencia. Para mí es una alegría enorme, creo que vuelvo después de mucho tiempo, después de haber pasado por una larga lesión. La última vez que el Quinito vistió la tricolor fue el 10 de junio del año pasado frente a Colombia, antes de romperse el talón de Aquiles. En el Estadio Metropolitano de Barquisimeto, en Venezuela, se jugó el partido de revancha de la primera etapa de la Copa Sudamericana. Se enfrentaban el Deportivo Lara y Liga Deportiva Universitaria de Loja. Como vemos en las imágenes, el primer gol lo marcaría en el minuto 21 José Torrealba para los venezolanos. Recordemos que el primer partido quedó 2-0 a favor de Liga de Loja. Por lo menos para igualar, para irse a penales, tenía que marcar 2 goles los venezolanos. Pero no se dio así. Ángel Barbosa, uno de los extranjeros nuevos de Liga de Loja, marcaría en el minuto 89. Con esto Liga de Loja clasificó a la siguiente ronda y enfrentará al clasificado entre el Nacional de Paraguay y el de Strongest de Bolivia. Mañana juega Emelec, el día jueves lo hará Barcelona por Copa Sudamericana. Eso es todo, amigos. Nos encontramos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Soy Andrea Benítez y enseguida vamos a empezar con muy buena información. Hace un año falleció la cantante Chabela Vargas, a quien llamaban la chamana de Poncho Rojo. En esta nota de Samantha Mora nos recuerda su talento y su legado. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Se cumple el primer aniversario de muerte de Chabela Vargas y varios artistas le rindieron un homenaje titulado Chabela Vargas por siempre. Compositores y cantantes interpretaron los temas más emblemáticos de la chamana. Ponme la mano aquí, Magdalena. No está físicamente, pero su recuerdo llena esta silla vacía junto a una mesa con vasos de tequila. En el último trago me besa. La cantante, conocida como La Voz de México, ingresó en un hospital de Cuernavaca el 30 de julio del año pasado a causa de una bronconeumonía que se le complicó. La dama del poncho rojo dejó al público sin su canto tras una insuficiencia respiratoria el 5 de agosto del año 2012. Chabela Vargas nació en Costa Rica, pero a los 17 años se mudó a México, país que ella convirtió en su hogar durante 8 décadas. Sus amigos más cercanos fueron personalidades del arte como Frida Kahlo, Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina. Su agitada vida fue retratada en un documental del bailaor español Rafael Amargo y para este 28 de agosto se está preparando un espectáculo flamenco en honor a la gran Chabela. Yo te diera por no recordar. Por otro lado, el Centro Cultural Itzimbia en Quito fue el lugar escogido para concienciar a las personas con un desfile de moda ecológica que cuida el medio ambiente y sin duda alguna también hará lucir diferente. María José Hidalgo nos entrega esta nota vanguardista.
Diseños que nacieron como un reto, pues se basan en el reciclaje, la reutilización y la reducción de elementos. Esto es lo que presentó el ecuatoriano Gerardo Muñoz en la capital. ¿Qué materiales utilizaste para hacer estos diseños? Ya, para hacer estos diseños utilicé chaquetas, llantas, tapas, espejos y todo lo demás que dejen jugar la imaginación. Las gafas que van a llevar puestos algunos modelos son gafas con pilas, que son las que más contaminan el planeta, dando ese mensaje de que tenemos que reciclar las pilas. ¿Y estas prendas bien se las puede usar? ¿Uno puede salir a la calle con estas o es únicamente para mostrarlas en la pasarela? Claro, eso hay que especificar muy claro a la población que las prendas reduce, reutiliza, las puedes utilizar. Tan solo hay que saber combinarlos y sacarles partido. Así, en lugar de generar más desechos que tanto daño le hacen a nuestro planeta, pueden ser útiles y llamativos el momento de vestir. Y Juliana Villavicencio, finalista de Miss Ecuador, se alista para representarnos en el certamen de belleza supernacional en Bielorrusia. Josabeth Garchi nos muestra algunos de los trajes que llevará. Veamos. Juliana Villavicencio se prepara física y mentalmente para viajar este 15 de agosto a Bielorrusia a representarnos en el certamen Miss Supranational. La guayaquileña de 23 años desea que el talento y la belleza de nuestro país brillen en este importante evento que reúne a 80 candidatas de diferentes países del mundo. Cuéntanos, ¿cómo te has preparado hasta ahora para este certamen? Clases de voz y dicción, en pasarela, en asesoría de imagen, fotografía, peinado y maquillaje, todo para hacer un buen papel y desempeñarme súper bien. Con orgullo lucirá varios trajes y accesorios que tienen muestras del folclore ecuatoriano. Nuestra identidad es importante destacarla al mundo. Mucha gente no conoce, a veces siendo ecuatorianos menos. Uno de los vestidos más importantes es el típico, llamado Nina Pacha Princesa del Lago, diseñado por Mónica Aguilar. Es un traje precolombino de la sierra, es totalmente bordado a mano. Tiene los materiales que es lentejuelas, perlas. Juliana, además, se encontrará con la comunidad ecuatoriana de Polonia. Estamos seguros de que dejará el nombre de nuestro país en alto. ¡Suerte, Juliana! Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las 13 horas. Mañana miércoles arranca en varias provincias del país la verificación de los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara para quienes cuidan personas con discapacidad. Se trata de una evaluación y control frente a posibles desviaciones por parte de los beneficiarios. Bessie Granja tiene la información. Mamá. Desde hace 3 años, Mercedes Bravo cobra el bono Joaquín Gallegos Lara destinado para su hija Angélica, quien sufre de parálisis cerebral y epilepsia. Mercedes explica cómo distribuye los $240 que el Estado le otorga mensualmente. Invierto en su comidita, su leche y su pañal. Y los medicamentos a veces cuando no hay, tengo que comprar. Vive en la cooperativa Promesa de Dios, en el noroeste de Guayaquil. No tiene un trabajo formal, pues dedica todo su tiempo a Angélica. Mercedes está consciente de la gran ayuda que significa recibir este beneficio. Mucha ayuda para todas las personas que tienen niños discapacitados. Pero a diferencia de ella, más de 2.000 personas estarían dando un mal uso al dinero otorgado por este bono, según la Secretaría Técnica de Discapacidades. Por eso el Estado empezará este miércoles un control entre sus beneficiarios hasta el próximo 17 de agosto. Alex Camacho, secretario del organismo, explica qué se tomará en cuenta al momento de la verificación. En algunos casos se identifica que la situación nutricional de la persona no varía, no mejora en lo absoluto. La decisión se tomó luego de un muestreo en todo el país, en el que se detectó que de 19.678 beneficiarios, en un 10.4% se podría haber producido un mal uso del dinero, lo que implica un gasto de $492.000 cada mes para el Estado. En el 2012 se excluyeron a 800 beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara por incumplimiento al cuidado de la persona con discapacidad. Un total de 150 brigadas visitarán los domicilios para constatar la atención de los beneficiarios al bono. Bien,
Amigos, aquí estamos terminando nuestra emisión. Muchas gracias por la sintonía. Más información en Telemundo y siempre en nuestra página web ecuavisa.com. Que tengan muy buenas noches.